Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 5 para el 1 de febrero del 2020. Del orgullo a la humildad. Y el versículo de memoria tiene una declaración de Nabucodonosor, Daniel 4:3. Vamos a agarrar contexto aquí. Del 1 en adelante. Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios del Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grande, del versículo de memoria, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, un reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Este es el preludio antes de narrar el sueño que vamos a estudiar en esta ocasión, la lección número 5. Va a estar estructurada del orgullo a la humildad. La primera parte se va a narrar el día domingo, ¿verdad? No es esta la gran Babilonia, todo el proceso del sueño. Y hasta aquí narra un poquitico del orgullo de Nabucodonosor. La advertencia que da el profeta después que presente este sueño y lo que le esperaba a Nabucodonosor, todavía había oportunidad para que se arrepintiese. El martes, la magnificencia de Dios, ¿verdad? Cómo Dios hace posible que dale chance, oportunidad a los seres humanos para que comprendan que Él es el que gobierna en esta tierra, que Él es el que domina, que Él tiene control. Y luego, lo que es miércoles y jueves, la reacción final, después de que Nabucodonosor es castigado, es sometido, le cayó esta profecía que podía ser condicional. Había condicionalidad en la profecía. Si usted actúa de acuerdo a esto y esto, lo vamos a leer al contratico, usted puede prolongar su día. Había una oportunidad que todavía le daba Dios a Nabucodonosor. Entonces vamos a sacarle provecho tanto en la parte histórica como en la parte personal en cuanto a la aplicación, ¿verdad? de lo que es esta lección. Dice la lección: se ha dado en llamar al orgullo el verdadero pecado original. Porque en el cielo, Lucifer, y de ahí para adelante el tipo se le subió los humos a la cabeza, considero el más importante, pero compartiendo que es verdad. El orgullo es terrible, por eso el orgullo de Nabucodonosor, imagínese usted. Sin embargo, hay algunos textos que es interesante yo quiero compartir con usted. De Mayordomía Cristiana, página 28, dice: el egoísmo es el impulso humano más poderoso y más generalizado, y debido a esto, la lucha del alma entre la simpatía y la codicia constituyen una prueba desigual, porque mientras el egoísmo es la pasión más fuerte y también es el impulso humano más poderoso, el amor y la benevolencia son con mucha frecuencia los sentimientos más débiles, y por regla general el maligno gana la victoria. El deseo de toda la gente, página 386, dice: el egoísmo es muerte. Y en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 520, se abrió otro libro en el cielo. Estaban anotados los pecados de los que profesan la verdad, como nosotros, porque profesamos la verdad, los pecados que hemos cometido. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. ¿Cuál era el primer pecado? El egoísmo. Y de ahí para abajo todo lo demás. ¿Qué maldición es el egoísmo? Joya de Testimonios, tomo 1, 470. Nos impide dedicarnos al servicio de Dios, nos impide percibir las exigencias del deber, que debieran hacer arder nuestros corazones con un celo ferviente. Mensaje Salido, tomo 1, página 135. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado por Dios y al amor mutuo entre los hermanos, entre los hombres. Bueno, con esto lo que quiero decir, hermano,
es que si no hay egoísmo, mucho menos hay orgullo. Y para que haya orgullo tiene que haber primeramente egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es todo para mí, todo centrado en mí, como el sol, el centro del universo. Usted es el centro, no hay nadie más importante que usted. Usted, todo debe girar, todas las atenciones, todo el reconocimiento, o sea, usted es infalible. Por lo tanto, usted merece que todo gire alrededor suyo como los planetas alrededor del sol. Usted aparece el orgullo. Como usted se siente, tiene ese ego demasiado bravo, por eso Pablo decía, cada día muero. ¿A qué moría Pablo todos los días? En 1 Corintios 30, 1 Corintios, pues ahí aparece, 10:31. ¿A qué moría? Al yo, a las pasiones, a la naturaleza caída. Entonces, ese matar el yo para que viva Cristo, cuando eso muere, no hay orgullo. Pero mientras haya eso que me hace sentir a mí más importante que los demás y que por lo tanto necesito del reconocimiento de los demás, entonces el orgullo me dice, sí, el orgullo es la defensa del egoísmo. Tú eres el importante, tú eres el centro, y el que no te trate, el que no haga las cosas como tú quieres, te está ofendiendo, te está, bueno, etcétera, etcétera. Entonces no hay orgullo si no hay egoísmo previamente. ¿Entiendes? Cuando el hombre muere, esa es la raíz de todo. Cuando el hombre desaparece como centro y el centro es Cristo, todo lo demás, soberbia, envidia, pues primero el egoísmo, luego viene el orgullo, luego el orgullo trae la envidia. Para que el profeta hay una relación así, que a cada una de estas degeneraciones que como seres humanos poseemos, que solamente con el poder y la ayuda de Cristo Jesús, estas cosas pueden erradicarse. Un proceso, la santificación es un proceso de todos los días, de ir transformándose, ¿verdad? Bueno, este señor, por egoísta, el emperador, lo mostró con esa estatua, aquí aquí todos los reinos son míos, todos los reinos no pueden cambiar, todo eso es para mí, en el sentido de que después de mí no puede haber más nada, mi reino de pies a cabeza. Le fue los humos a la cabeza. Bueno, no es esta la gran Babilonia el día domingo, dice la lección, pero vamos a hacerlo directamente con la Sagrada Escritura. Y antes de eso, yo quisiera mostrarle también algunos aspectos de la vida de Nabucodonosor. Estamos hablando de un hombre que fue de alta estima para Dios, para el uso que le hizo, como para castigar al pueblo de Dios. En el capítulo 42 de Profetas y Reyes dice, este señor, aunque exaltado hasta el pináculo de los hombres mundanales y reconocido por la inspiración como Rey de Reyes, Ezequiel 26:7, así lo llamó Dios, Rey de Reyes. Nabucodonosor había atribuido a veces la gloria de su reino y el esplendor de su reinado al favor de Dios. Fue lo que sucedió después del sueño de la gran imagen. Su espíritu sintió la profunda influencia de esta visión y del pensamiento de que el imperio babilónico, por universal que fuera, iba a ser finalmente, iba a caer finalmente, y otros reinos ejercerían el dominio hasta que al fin todas las potencias terrenales cederían su lugar a un reino establecido por el Dios del cielo para nunca ser destruido. Él comprendió eso. Él sabía que con ese sueño que Daniel le reveló, bueno, Dios es el que manda, pues. Y leyó, usted sabe ya, los méritos, se le rindieron toda una cantidad de cosas bonitas a Daniel, o sea, como reconociendo que él es el sabio, que el Dios de Daniel es el Dios de Daniel, no el Dios de él. Más tarde Nabucodonosor perdió de vista el noble concepto que tenía del propósito de Dios concerniente a las naciones. Sin embargo, cuando su espíritu orgulloso fue humillado ante la multitud de la llanura de Dura, reconoció una vez más que el reino de Dios es sempiterno y su señorío hasta generación en generación. A pesar de ser idólatra por nacimiento y educado y por excelencia en esa barbarie de Babilonia, y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un sentido innato de la justicia y de lo recto, y Dios podía usarle
como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Una característica, pues. Mire, este hombre Dios lo consideró como rey de reyes. Este hombre comprendió el señorío de Dios con la estatua de Daniel 2 y se dio cuenta que su reino iba a caer, y después venía otra hasta que todos los reinos iban a ceder al reino que Dios iba a establecer con la segunda venida de Cristo, simbolizada por las piedras allí. Pero perdió de vista, cuando fue humillado allí fuertemente, pasó por todo ese proceso de aprendizaje, para que, como está aquí en el capítulo 4, para que abriera sus ojos, que el que gobierna desde el cielo gobierna sobre la tierra también. Hasta que no fue llevado a eso, no reconoció que Dios era el soberano. Pero él tuvo una visión previa antes que le sometieran a esa experiencia, para que él lo comprendió por las buenas. Cuando en Daniel 2 comprendió por las buenas que Dios es el que manda. Pero se lo olvidó por la arrogancia. Después Daniel 3 hizo la estatua. No, mi reino no va a pasar. Después que había entendido que su reino iba a pasar. Unas veces sí, Dios es bueno, voy a entregar, voy a servirle a Dios, voy a bautizarme. Pero después el mundo y la cosa otra vez, no, después te bautismo, que cuento iglesia, aquí voy es para adelante. Yo y yo y yo, el egoísmo. Y por lo tanto yo soy muy importante en la defensa del egoísmo, que es el orgullo. Qué tremenda experiencia, ¿verdad? Estos seres humanos tan terribles, ¿verdad? Bueno, hermano, dice la lección, después que dice cuán grandes son sus señales, capítulo 4, versículo 3. Dice, miré cómo exaltó a Dios. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Fino, tranquilo. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Primero llegaron todos estos sabios, adivinos, etcétera, etcétera, y nada, se adelantaron a Daniel, ¿verdad? Hasta que entró ese versículo 8 delante de mí Daniel, cuyo nombre, ¿cómo es? Belsasar. Y él dice, como el nombre de mi Dios. Llegó Daniel, que se llama Belsasar, que tiene el nombre como el de mi Dios, pues. Vaya si usted la cosa. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño, diciendo. Le conté el sueño a Belsasar, a Daniel. Belsasar, jefe de los magos. Mire, jefe de los magos Belsasar, ¿qué significa qué? Es el nombre, Bel es mi Dios, y por eso aquí este hombre dice, tiene el nombre de mi Dios. Daniel, pues, ya que he entendido que hay en ti espíritu de Dios es santo, y Daniel como jefe de los magos, y que ningún misterio se te concede, y ningún misterio se te esconde, perdón. Declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. El tipo sabía que, claro, ya tenía la experiencia en el don. Dios tenía el don, como dice el capítulo 1, de revelación de sueños. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Le está diciendo el sueño. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo, como aquella experiencia que querían hacer la torre de Babel hasta el cielo. Y le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y había alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada a las aves del cielo y se mantenían toda carne. Y vi a las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Era que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad al árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto. Van a cortar el árbol, van a quitar los frutos, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa, el tronco de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre, ahí Nabucodonosor reaccionaría, ya no tanto es el árbol, ahora meten el hombre. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos.
La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, o sea que esto viene del cielo. ¿Para qué? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Esto es para toda la humanidad y especialmente para los gobernantes, en este caso Nabucodonosor. Este sueño es para que conozcan que el que gobierna en este mundo, todos los vivientes, desde el chiquitico hasta el grande, el pobre, conozca que el que gobierna el reino de los hombres es el Altísimo. Y a quien Él quiere lo da. Y constituye Él al más bajo de los hombres. Eso lo puede constituir en jefe. Y a quien quiere Él lo da. Esa es la soberanía de Dios, que cuesta tanto entenderla y que toda la filosofía y todas las ideologías la han descartado, no la han aceptado. Pero igualito, la historia se mueve, como lo veremos en la otra lección. Pues hay un espíritu, como decía Hegel, hay una naturaleza, como decía Kant, que mueve la historia. Claro, y no van a decir que es Dios, excepto Hegel, que allí, por encima de todo lo que el hombre está pensando y se le viene a la cabeza, es Dios que está al frente dirigiendo las cosas. Yo, el rey, bueno, mire, eso fue lo que soñé. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Reconoció, pues, no se podía olvidar. Y él sabía que algo allí fuerte había, porque en el versículo 3 dice: cuán grandes son sus señales, hablando de Dios el Altísimo. Conviene que yo declare las señales, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y cuán grandes son sus señales, cuán potente su maravilla, su reino sempiterno. El versículo 3, antes de narrar el sueño. Eso implica que él tenía, pues, cierto temor de Dios, pues, como leímos en Profetas y Reyes. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, jefe de los magos, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos le turbaron. Y él ya tenía revelación, hermano, del sueño. Y lo que viniera fuerte, decírselo de frente, bueno, ¿qué se va a hacer? Eso le toca a todo siervo, así. Todo siervo le toca hacer esto. Cuando hay que decir la verdad, hay que decirla, hermano, con amor, con justicia, con misericordia, pero hay que decirla. Así sea el rey, el pastor, el anciano, el director, el hermano, el tío, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el que sea, el que dirige tu empresa, el otro, aquí hay que decirla. Difícil, me pueden votar, aquí este hombre está expuesto a que le corten la cabeza. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: no te preocupes, dime qué significa eso que sube. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Hizo como desviar, o sea, de allí, bueno, de pronto no decirle tan de frente, y esto como que se va a aplicar para otra gente. Pero sin embargo retomó otra vez: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, bueno, todas las bestias anidaban allí, y los pájaros también anidaban, y las bestias estaban allí, todo el mundo comía. Tú mismo, rey, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, que creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Versículo 22, Daniel capítulo 4. Tú eres ese árbol. Él diría: y lo cortaron. Bueno, más se decían: y en cuanto a lo que viste que el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces, el tronco, dejaré en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor. Le repasó el sueño, confirmándolo. Te echarán de entre los hombres, Nabucodonosor, versículo 25, y con las bestias del campo será tu morada. Vas a habitar entre los animales, y con hierba del campo te van a apacentar, te van a alimentar, y con hierba del campo como a los bueyes, como si fueras un buey,
y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. A pesar de que decía que sí, que Dios es sempiterno, como 4.3, no, este hombre no había entendido el propósito. Si alguien dirá, pero en el 4.3 dice que sí, que reconoce que el señorío de Dios, no lo ha entendido. Hasta que tú no te des cuenta que yo te puse como gobernante de Babilonia, que yo puse bajo tu pie todo lo que es Babilonia. El capítulo 2, versículo 37 dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. Daniel hablándole a Nabucodonosor: te ha dado poder, te ha dado fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos, los hombres, viste del campo, llave del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y es Dios quien te ha entregado todo eso y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es Dios quien le dio todo eso. Por un momento lo entendió en Daniel 2, pero después se le fue otra vez la cosa con Daniel 3. Y aquí en este caso se vuelve a presentar otra vez un sueño para que este hombre se dé cuenta que no es él el que está gobernando porque le da la gana por su imperio. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, tu reino no va a ser destruido totalmente como no fue destruido de raíz y rama el árbol. Quedó un tronquito allí. Eso significa que tu reino no va a ser totalmente destruido. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozca. Tú y tu reino, hasta que no reconozcan, como dice aquí, hasta que reconozcan, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozca que el cielo gobierna. Tu reino va a quedar firme si tú reconoces que el que gobierna desde el cielo es Dios. Hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiera. Vas a estar allí metido en ese campo como un animal. Y tu reino va a estar allí conmovido y sufrido hasta que reconozca, no va a ser destruido, sino hasta que reconozca tú que el que gobierna este mundo es Dios. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Acepta mi consejo, ahora te aconsejo, después que te he dicho la interpretación y el sueño. Tus pecados redime, sálvate de tus pecados con justicia, haz justicia. Y de esa forma corregirás todos esos pecados que has cometido. Y tus iniquidades, maldades que también han hecho, violaciones abiertas de las cosas correctas. Y tus iniquidades también redímelas, libérate, sálvate, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Había una oportunidad que se le está brindando a Nabucodonosor, con toda la maldad y con todos los pecados que tú has hecho, y que te viene todo encima por decisión del cielo. Puede haber una prolongación de tus días. Vuélvete a lo justo, a lo recto. Ten misericordia de los pobres, puro invertir en tu reino, puro invertir en la belleza de Babilonia, los jardines colgantes, las calles como si fueran de oro, aquellos leones grandotes que iban a lo largo de aquella avenida que llegaba a las puertas ya de Babilonia, todo ese esplendor, y por eso se llama la ciudad codiciosa de oro. Y los pobres, y los misericordiosos, la opresión, toda esa riqueza, ¿verdad?, oprimiendo a esas personas más debilitadas. Por favor, corrige. Mire cómo Dios llama a los presidentes. Él está pendiente no solamente del que pone para gobernar, sino de que también a quienes son gobernados. Pero eso también tiene una aplicación para nosotros, ¿verdad? Los pobres, ¿verdad?, que tocamos este punto, y la lección también lo toca. La razón por la cual, dice el Ministerio de Bondad, el porqué de la pobreza. La razón por la cual permitió que algunos hombres, que algunos miembros de la familia humana fueran tan ricos y otros tan pobres, seguirá siendo un misterio para los hombres hasta la eternidad, a menos que entren en la debida relación con Dios y realicen sus planes en lugar de obrar de acuerdo con sus propias ideas egoístas. Está también en Testimonio para Ministros, página 284. Sigue diciendo el texto exacto aquí. En la providencia de Dios, los hechos han sido así ordenados para que los pobres estén siempre con nosotros. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que pueda haber un constante ejercicio en el corazón humano de los atributos de la misericordia y el amor.
El hombre ha de cultivar la ternura y la compasión de Cristo. No ha de separarse de los dolientes, los afligidos, los necesitados y los angustiados. Aunque el mundo necesita simpatía, aunque necesita las oraciones y la ayuda de Dios, aunque necesita ver a Cristo, el mundo, en la vida de los que siguen, los hijos de Dios necesitan igualmente oportunidades que atraigan su simpatía, que den eficiencia a sus oraciones y desarrollen en ellos un carácter semejante al modelo divino. Para proveer estas oportunidades, Dios colocó entre nosotros a los pobres, a los infortunados, a los enfermos y a los dolientes. ¿Para proveer qué? Para proveer oportunidades que desarrollemos simpatía, que den eficiencia a las oraciones, para que desarrollen nosotros un carácter semejante del mundo. ¿Qué hizo Dios? Dios colocó entre nosotros a los pobres, los infortunados, los enfermos, los dolientes. Son el legado de Cristo a su iglesia, son el regalo de Cristo a su iglesia, aun cuando no le guste a la gente, aun cuando les molesta, aun cuando no produzcan muchos diezmos ni ofrendas, sino que sean una carga. Son el legado de Cristo a su iglesia y han de ser cuidados como Él los cuidaría. No como a usted le parece, que a mí me parece, como el mismo Cristo los cuidaría. De esa manera, Dios elimina la escoria y purifica el oro, dándonos la cultura del corazón y el carácter que necesitamos. Bueno, ese corazón de Nabucodonosor tenía que ser transformado, cambiado, refinarse, la medida que quisiera misericordia con los pobres, quisiera justicia, igual para usted, igual para mí. Lo leí, el Ministerio de Bondad, las causas de la pobreza. Bueno, hermano, después que ocurre esto, ¿verdad? Se le da ese consejo a Nabucodonosor, versículo 29, al cabo de 12 meses, miren lo que pasó, al cabo de 12 meses, en otras palabras, al cabo de un año, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren cómo se le fue el yo y como tal el orgullo, se potenció la soberbia. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 años, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía la hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como el de las aves. Animal completo. El hombre se volvió loco. Que una enfermedad así, que esto, pero qué casualidad, se curó no con un remedio, se curó fue con un remedio aquí espiritual, hasta que no admitió que Dios es el que gobierna, que Dios es el que reina, ni su reino ni él mismo iba a tener paz. Todo lo que tuvo que hacer Dios para que este hombre admitiera eso, admitir eso, porque el fuerte de él era la política, lo militar, lo de conquistador. Ese hombre se iba a convertir. No le valió que Dios se le mostrara viendo en 10 días las personas físicamente más preparadas. Daniel capítulo 1. No le bastó que en ese mismo capítulo 1 los mejores egresados de la universidad fueron los del Dios verdadero. No le valió ver en la estatua de Daniel 2 que Dios es el que gobierna, y él lo aceptó y alabó al Dios de Daniel, pero no aceptó que podía ser su Dios. No le valió, ¿verdad?, que los muchachos fueran metidos en el horno de fuego y que no murieran, y que viera al Hijo de Dios que le había sido predicado, lo viera allí en el horno de fuego. Reconoció a Dios. Miren todo lo que estaba haciendo para que él se diera cuenta, y se dio cuenta que Dios es el que gobierna la vida, y Dios se mete en los asuntos de los seres humanos. Van 4 veces, 5ª vez ahora en Daniel 4. Dios le muestra este sueño, le dice, y el hombre sigue mal y sigue creyendo que él es el papaíto, él es el jefe, él es el dueño de todo. Y finalmente le vino el castigo. Va a esperar usted, hermano, que sabe que Dios es verdad, que sabe que la iglesia bendita es la verdadera, que sabe que Dios tiene un plan con usted para llevarlo al reino de los cielos, que le está proponiendo los 10 mandamientos para que usted, el Espíritu los grabe en su corazón y usted camine conforme a esa santa y divina revelación que está esperando esta experiencia de Nabucodonosor,
pasar por tiempos de angustia, de sufrimiento, por el amor que Dios le tiene a usted, para que yo reaccione, para que tú reacciones y alabemos que realmente yo no soy dueño de mis propios caminos, como dice Jeremías 10:23. Reconozco que yo no soy dueño de mis propios caminos. Es Dios quien tiene que dirigirme, como decía Immanuel Kant. El hombre necesita un Señor, el hombre necesita una guía, porque el hombre es irracional, el hombre es emocional, el hombre no maneja todas las variables de lo que implica vivir en este planeta Tierra. Necesita una dirección, necesita un Señor, necesita una guía. Claro, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto tendrá que hacer Dios para hacernos comprender esto? Bueno, este hombre, gracias a Dios, este hombre, después de este proceso tan horrible, versículo 34, todo lo que hizo Dios para que este hombre convirtiera, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, con una proclama, dice el Espíritu de Profecía, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Dios Altísimo. Tipo, Dios, este hombre ya está maduro para reconocer. Y bendigo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de ese Dios grandioso. Está proclamando y que todo el mundo lo oyera. Está como un misionero predicando el evangelio. Este es el sermón de Nabucodonosor de conversión. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Por qué lo haces así? No. Usted hace lo que usted quiera porque usted sabe el verdadero rumbo que mi vida y la humanidad debe seguir. Alabado sea el nombre. Una proclama. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, no es que sea malo ese rey, no es que sea malo presidente, mire, su grandeza volvió, pero una grandeza que él admite que sea de Dios. Amén, gloria a Dios. Y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Mayor grandeza ahora obtuve una vez que acepté que mi reino, que mi grandeza viene de Dios, y yo ejerzo simplemente como mayordomo de Dios, ejerzo esta responsabilidad que Dios me ha entregado. Mire todo lo que tuvo que hacer Dios para que este hombre aceptara que Él es el soberano, que Él es el pastor, que Él es el que dirige su vida. Y cuando lo aceptó, frente a dura prueba, 7 años comiendo paja como un animal y como un gavilán con las uñas grandotas, dice la revelación que mejor fue el reino que antes. Claro, Dios estaba con él. Y mayor la grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué mayor ejemplo que él, un Dios mismo lo humilló. Qué fuerte, hermano. Le doy una cita aquí del Espíritu de la Profecía. 7a de Lina White dice, capítulo 4 de Daniel: el rey Nabucodonosor, ya final, delante de quien Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios, finalmente se convirtió. Vuelvo a repetir: el rey Nabucodonosor, delante de quien Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios, finalmente se convirtió. Qué tremendo, ¿verdad? Se convirtió y aprendió a engrandecer y glorificar al Rey de Reyes. El rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de Dios, que dio un testimonio cálido y eficiente, que brotaba de un corazón agradecido, que estaba participando de la misericordia, de la gracia y la justicia y la paz de la naturaleza divina. Qué maravilloso. Finalmente, Nabucodonosor se convirtió a Dios, lo publicó, se convirtió en misionero al proclamar, y un ejemplo de lo que un hombre, a pesar de su rudeza, a pesar de su idolatría, el Señor te dio el gusto, pues,
de ver que al final lo aceptó, que al final se dio cuenta y lo llenó de estas bendiciones de devolverle otra vez el reino, y mejor que el que antes tenía. Bueno, hermano, esa es la historia, ¿verdad? Como Dios, en estas profecías que vienen de aquí en adelante, por monstruosas, por horribles que sean las bestias que van a venir en Daniel 7, Dios está al control. Y después de estos reinos, como dice Daniel 7, Dios establecerá un reino que más nunca se va a corromper, donde tú y yo tenemos el privilegio de vivir eso. Bendecido, Dios les guarde y rumbo a Jerusalén.